Ahora con 6 de 8 androides derrotados, los guerreros Z deciden tomar un pequeño descanso después del duro combate contra esos enemigos mecánicos mientras piensan qué hacer para encontrar a número 17 y 18, pero ¿qué pasará ahora que alguien más que tiene en su mira a los androides se está preparando para atacar? Descúbranlo en este séptimo capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a la séptima parte de esta teoría. No les robaré más tiempo y empezaré a narrarla. Poco después de la derrota de 13 y 16, los guerreros Z estaban descansando ya que ese fue un combate bastante largo, para todos excepto para Vegeta. También estaban planeando qué hacer con el caso de 17 y 18, al no poder sentir el ki de ambos hermanos ya que son androides. El Gohan del futuro pensaría en volver al laboratorio de Gero, encargándose él y su versión del pasado, de investigarlo, pero al llegar se encontrarían con que estaba completamente destruido por la explosión de la supercomputadora, algo que no era bueno ya que ahí dentro seguramente habían cosas como los planos de 17 y 18. Mientras tanto, el Krillin del pasado estaba inspeccionando el cuerpo del androide número 16 ya que lo único que resultó completamente destruido fue su cabeza y las partes que habían ahí, pero todo lo demás sigue intacto, teniendo Krillin la idea de llevarle el cuerpo de 16 a Bulma y que ésta lo reparara y reprogramara, ya que cree que puede ser de utilidad, aunque tanto el Trunks del futuro como el Krillin del futuro estaban en contra de esto, pero Piccolo les diría que eso era mejor que nada. Mientras tanto, 17 y 18 estaban viajando por el mundo como sucedió originalmente, aunque esta vez lo harían sin 16 y sin un objetivo fijo al estar Goku muerto. A ambos le parecía divertido el juego de pelear contra Goku al ser este el más fuerte según la información dada por Gero, pero sin Goku y tampoco sin mucho interés por el resto de guerreros. Ambos hermanos empezarían a divertirse a su manera, haciendo cosas como robar tiendas de ropa y solo divirtiéndose, haciendo turismo y en general pasando un buen rato, sin empezar a destruirlo todo como sus versiones del futuro. A su vez, Kami acabaría por llamar a Piccolo, mencionándole que hay algo más en la Tierra, una amenaza diferente a la de los androides que podría ser incluso peor, y Kami le diría a Piccolo que se fusionara con él, que la Tierra necesita a un guerrero en lugar de un anciano que no puede hacer nada para protegerla, pero Piccolo se negaría porque tampoco está tan necesitado de fuerza como para recurrir a fusionarse con Kami como en la historia original, ya que tenía el Kaioken y porque no quería tener que volver a depender de un agente externo como la fusión Namekiana para fortalecerse de nuevo, ya tuvo suficiente con Nairi con que le enseñaran el Kaioken. Piccolo ahora mismo está centrado en fortalecerse por su propia cuenta, y además aún le parece que es mejor tener las esferas del dragón disponibles por si acaso, ya que sin Goku presente, aún necesitan toda la ayuda posible, y las esferas del dragón son ahora mismo la mejor carta que tienen por si algo malo sucede. Kami continuaría insistiendo con la fusión ya que cree que ninguno de los guerreros Z actualmente es lo suficientemente fuerte como para encargarse de esta nueva amenaza, pero ahí es cuando Mr. Popo le sugeriría a Kami y Piccolo sobre entrenar en la habitación del tiempo, diciendo que podían traer a gente como los Gohans, Trunks, Vegeta y los demás a fortalecerse ahí dentro, pensando Piccolo lo mucho que podrían avanzar y evolucionar al entrenar durante un año en tan solo un día, pudiendo volverse lo suficientemente fuertes como para superar a los androides por mucho y también a esa nueva amenaza. Pero antes Piccolo querría comprobar qué tan fuerte era este enemigo que mencionó Kami, pidiéndole las direcciones y yendo hacia Ginger Town donde estaría Cell, mientras Kami llamaba a los demás para que fueran a la atalaya y se prepararan para entrar en la habitación del tiempo. A su vez, justo antes de la llamada de Kami, Trunks y Bulma junto con Gohan y Gohan del futuro habían encontrado la máquina del tiempo en la que vino Cell, el cual ya se habría encontrado con Piccolo. El encuentro entre Piccolo y Cell ocurriría de forma similar a la historia original, pero con Cell siendo ahora notablemente más fuerte, algo de esperarse por la aparición de varios Super Saiyajins en el futuro alterno, y también por la aparición de Cooler y Cold. Cell tenía todas esas células fuertes, y debido a todo eso Cell no estaba muy lejos de superar a 17 y 18, solo necesitaba consumir algunos humanos más y ya estaría listo. Piccolo empezaría a luchar contra Cell usando el Kaioken por 20, diciéndole Cell que era inútil ya que ese nivel no sería suficiente para derrotarlo, pero extrañamente Piccolo estaba llevando la ventaja en el combate, ya que en realidad al momento de atacar y de esquivar, estaba aumentando su Kaioken momentáneamente a uno de 40 veces, pudiendo así Piccolo reducir el estrés y daño que sufre su cuerpo al solo usarlo por cortos momentos, siendo esto algo que logró aprender Piccolo durante su entrenamiento con Gohan y que tenía pensado
pensado usar si Vegeta no llegaba al combate contra 13. Cell acabaría por escapar usando la bengala solar ya que este combate sería demasiado para él. Luego de eso, Picoro volvería a la atalaya donde estarían todos los guerreros reunidos y les comentaría sobre lo que pasó y sobre quién es Cell, siendo una buena idea que empezarán a entrenar solo por si acaso, a lo que Vegeta diría que él no lo veía necesario ya que ese tal Cell y los otros dos androides no le parecían tan fuertes, pero mientras pueda hacerse aún más fuerte, tomará la oportunidad. Y ahora ya estando listos para entrenar, los guerreros Z armarían grupos de 2 para entrar en la habitación del tiempo, siendo el primero en entrar el de Vegeta y Trunks, mientras que el segundo sería el de Gohan y Gohan del futuro. A el Gohan del futuro le hubiera gustado que ambos Krillins también hubiesen venido, pero ellos estaban en Corporación Cápsula, donde Bulma continuaba reparando al androide 16. De momento no conseguiría reactivarlo y mucho menos lograría encontrar alguna pista sobre la ubicación de 17 y 18 ya que el banco de memoria de 16 fue completamente destruido por el macanco sapo del Gohan del futuro, pero Bulma diría que en poco tiempo debería poder activar a 16 y de paso le quito su bomba por precaución. Bulma también le mencionaría al Krillin del futuro que puede usar algunas de las partes sobrantes de la reparación de 16 para construirle un brazo nuevo y que así al Krillin del futuro le sea más fácil poder luchar. Pero ahora sin un controlador remoto para desactivar a 17 y 18, ambos Krillins estarían pensando qué hacer. El Krillin del pasado se rendiría y diría que era mejor volver con los demás en la atalaya, pero al Krillin del futuro le vendría una idea: el Mafuba. Él en su futuro no pudo aprender el Mafuba ya que, al tener solo un brazo no es capaz de usarlo muy bien, pero su versión del pasado podría hacerlo y sellar a los androides. Y así, ambos Krillins irían a comentarle la idea a Roshi, el cual empezaría a enseñarle al Krillin del pasado el Mafuba, siendo algo que le tomaría un tiempo. Mientras tanto, justo después de que Vegeta y Trunks entrarán en la habitación del tiempo, Picoro le estaría preguntando a Kami si era capaz de captar a 17 y 18, algo de lo que sí, Kami sería capaz al tener la capacidad de ver todo lo que está pasando en el reino mortal, debajo de su atalaya, pudiendo ver como 17 y 18 parecían estar en West City paseando por un centro comercial, acabando Picoro por ir allí mismo y confrontar a ambos ya que tenía pensado acabar con 17 y 18 para que Cell no obtuviera la perfección. Los tres terminarían por irse a una isla alejada de West City para empezar a luchar, acabando 18 por espectar como pasó originalmente mientras 17 le decía a Picoro que no parecía haber cambiado en lo más mínimo y que lo que está haciendo es inútil ya que claramente el Namekiano parecía ser más débil, pero Picoro le diría que en el último combate solo tenían la ventaja porque habían otros androides luchando, pero esta vez este será un combate 1 contra 1. Picoro empezaría a luchar contra 17 usando la misma táctica que usó contra Cell, superando bastante fácil al androide número 17 y dejándolo bastante herido, tratando de acabarlo con una granada infernal potenciada por su Kaioken aumentado 40 veces, y logrando dejar a 17 inconsciente y al borde de la muerte, dándose cuenta Picoro que 17 no era tan fuerte como se esperaba, ya que antes 17 parecía ser más fuerte que número 13, pero no después de que 13 se transformara. Justo cuando Picoro estaba por acabarlo, Cell terminaría por llegar, siendo ahora mucho más fuerte que antes al haber absorbido varios humanos en su camino, dejando fuera de combate a Picoro antes de que éste pudiera activar su Kaioken, y al final no podría evitar ser derrotado. Luego de eso el propio Cell aprovecharía lo herido que estaba 17 para absorberlo directamente, mientras 17 le decía a 18 que huyera, alcanzando así Cell su segunda forma y empezando a buscar a 18. Mientras tanto, Kami les informaría a los demás lo que estaba pasando ahí abajo, acabando Gohan por ir de inmediato para intentar salvar a Picoro, algo que intentaría impedir su versión del futuro ya que era demasiado peligroso, que él también quería ir pero no podían arriesgarse, prohibiéndole su versión futura el paso, pero Gohan se transformaría en Super Saiyajin y atacaría a su versión del futuro con la intención de quitarlo del camino, terminando por sorprenderlo e irse directo hacia donde estaba Picoro. A su vez, ambos Krillins llegaron a la atalaya justo después de eso, con el Krillin del pasado ya habiendo aprendido el Mafuba, y luego de que todos los demás le dijeran lo que pasaba, el Krillin del futuro se decidiría por ir, ya que si los androides estaban ahí, entonces podrían sellarlos y evitar que Cell alcanzara la perfección, acabando su versión del pasado por acompañarle.
Una vez allí, ambos lograrían encontrar al androide número 18, quien se estaba escondiendo de Cell. Ambos Krillins también estaban escondidos, y se estaban preparando para atacar, mientras que Gohan ya había llegado hacia donde estaba Cell, tratando de interrogarlo y preguntarle dónde estaba Piccolo, respondiendo Cell con que Piccolo seguramente ya estaba por morir, algo que enfurecería a Gohan y lo llevaría a atacar a Cell, aunque el bioandroide era notablemente más fuerte que el híbrido. Mientras tanto, el Krillin del futuro ya habría preparado el recipiente y el sello para que el Krillin del pasado sellara a 18, estando este bastante indeciso sobre si hacerlo. Ambos llevarían a cabo el plan, con el Krillin del pasado apareciendo en la línea de visión de 18 y preparándose para lanzar el Mafuba, pero no sería capaz de hacerlo y en lugar de eso, le gritaría a 18 que huyera, y esto enojaría bastante al Krillin del futuro, diciéndole a su versión del pasado que porque estaba diciendo eso y no la estaba sellando, acabando Cell por escucharlos desde la lejanía con su audición namekiana al no estar muy lejos de donde estaban esos tres, así que trataría de acabar rápido con Gohan. Mientras tanto, el Kaio del Norte le estaba diciendo a Goku todo lo que pasaba, estando Goku frustrado por no poder hacer nada al ver cómo Cell estaba por derrotar a Gohan, no queriendo que se repita lo que pasó la otra vez, cuando Cooler llegó a la Tierra. Gohan por otro lado al ver cómo no era capaz de derrotar a Cell, volvería a su estado base, mencionando Cell si Gohan finalmente se había rendido, pero no era así. Gohan le diría a Cell que aún no ha tenido la oportunidad de probar esto, ya que no lo ha usado en un combate real, acabando Gohan por sufrir un cambio que no afectaba mucho su apariencia, solo sus pupilas las cuales se tornaron de un color amarillento. Así es, Gohan logró obtener un dominio en su forma de gran simio al punto en que puede usarla sin transformarse en uno, siendo esta su forma iracunda, algo que aprendió durante el tiempo que pasó entrenando antes de la llegada de los androides. Pero Gohan no se detendría ahí y probaría algo que no estaba muy seguro de si funcionaría en esta forma, gritando Gohan Kaioken, activando así un Kaioken por 10, mientras seguía estando en su estado iracundo, sorprendiendo esto a Cell, ya que en este estado Gohan era prácticamente más fuerte que en su forma de Super Saiyajin. Gohan no estaba muy seguro de por cuánto tiempo podría resistir su cuerpo de esta forma, cuando combinaba su forma de gran simio con el Kaioken no parecía ser tan duro, pero en este estado tiene que intentar controlarse y no dejarse llevar por la ira, además de tratar de mantener la forma iracunda mientras luchaba contra Cell. Gohan parecía estar cerca del nivel de Cell, teniendo ambos un combate bastante igualado, mientras Krillin del pasado seguía diciéndole a 18 que huyera, pero el Krillin del futuro trataría de evitarlo o al ponerse enfrente de ella, gritándole a su versión del pasado que no fuera estúpido y la sellara, ya que si Gohan pierde, Cell la absorberá. Al mismo tiempo Gohan intentaría elevar la apuesta, aumentando su Kaioken a uno de 20 veces, estando dispuesto a destruir su cuerpo con tal de poder destruir a Cell, no queriendo Gohan que Cell se saliera con la suya y alcanzara la perfección, ya que por lo que le dijo Piccolo en la atalaya, la Tierra estará perdida si lo hace. El cuerpo de Gohan no podría resistir también el Kaioken por 20 como en su forma base, al aún no tener un buen control sobre su estado iracundo, así que este se apresuraría en tratar de acabar con el bioandroide, poniéndolo todo en un último ataque justo cuando Cell acabó por dispararle un super cañón Galit para tratar de matarlo, así que Gohan aumentaría su Kaioken a uno de 30 veces. Al final Gohan volaría directamente hacia el super cañón Galit de Cell y lo atravesaría, pero no deteniéndose ahí y acabando por atravesar también a Cell, y dejándole un agujero en el pecho al bioandroide para así luego terminarlo con un super Kamehameha el cual eliminaría a Cell, esparciendo sus pedazos por todo el lugar. Gohan volvería a su estado base y se encontraría bastante cansado y dañado ya que usar el Kaioken por 30 fue algo demasiado grande para su cuerpo en el estado iracundo, pero se alegraría de que al menos Cell ya no iba a ser un problema. Ambos Krillins habrían visto todo junto con 18 y el Krillin del pasado se alegraría al ver como 18 ya no estaba en peligro, pero esa alegría pasaría a ser terror puro, ya que todos sentirían el ki de Cell volver a aparecer, renaciendo desde los pedazos que quedaron de él, estando ahora en su forma super semi-perfecta, y lo primero que haría sería dejar fuera de combate a Gohan con un Big Bang Crash, atacando al híbrido y dejándolo gravemente herido.
Luego de eso iría a por ambos Krillins y 18, acabando el Krillin del pasado por tratar de usar el Mafuba contra Cell, pero Cell reflejaría el Mafuba justo como lo hizo Piccolo Jr. con Kami hace tanto tiempo, acabando Krillin por ser afectado por el Mafuba, pero en lugar de sellar al Krillin del pasado, Cell solo lo mandaría a volar hacia el Krillin del futuro, alejando así a ambos y pudiendo absorber a 18 con bastante facilidad, alcanzando finalmente su forma perfecta. Mientras tanto en la atalaya, todos sentirían el repentino aumento en el nivel de poder de Cell además del debilitado ki de Gohan, acabando Gohan del futuro por cansarse de expectar y se dirigiría de inmediato hacia el campo de batalla junto con Tien Sinan quien decidió acompañarlo. Ahora mismo Cell estaba bastante eufórico, finalmente había alcanzado la perfección y se había cumplido su propósito. Gohan por otro lado seguiría herido y con las fuerzas que le quedaban trataría de volver a activar su forma iracunda, y también intentando volver a activar el Kaioken, pero su cuerpo estaba demasiado dañado como para hacerlo, todo mientras Cell miraba el intento inútil de Gohan de seguir luchando. Cell sería franco y le diría a Gohan que por un momento pensó que iba a morir, y también comentaría que pensó en activar el Kaioken para tratar de esquivar el Kamehameha de Gohan, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría esa técnica a su cuerpo bioorgánico. Aunque en su estado actual, Cell diría que seguramente es capaz de usarlo, por lo que ni completamente recuperado Gohan sería capaz de ganarle, y luego de eso Cell terminaría por acercarse al niño y empezaría a cargar un destello mortal, planeando matarlo de la misma forma que Cooler lo mató hace tanto tiempo. Pero justo en cuanto Cell estuvo a punto de disparar ese ataque, alguien aparecería de la nada y lo golpearía, acabando por alejarlo de Gohan e interrumpir su ataque, además de notar un intenso brillo carmesí de parte de quien le proporcionó el golpe, siendo nada más y nada menos que Goku, en su estado de Super Saiyajin de cuarto grado. Y justo en este momento, dejaremos el episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.